Hoy, afortunadamente, después de la noticia que dimos durante la jornada del viernes, confirmando en la ciudad casos de síndrome urémico hemolítico, está con nosotros la doctora Lorena Garcés. Ella es pediatra, es gastroenteróloga infantil, es la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, la filial Esquel, y hoy nos está acompañando. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy bien, muy buen día, Carola, y a la gente que nos está mirando. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir en la mañana de hoy, porque lo que le vamos a pedir, papá, mamá, a todo aquel que se encarga de la cocina en casa, que preste atención porque es absolutamente necesaria. Es toda una recomendación, hay sugerencias y vamos a evitar toda una situación que se ha desencadenado. Está confirmado, hay casos en Esquel de síndrome urémico hemolítico. Sí, hay casos en Esquel de síndrome urémico hemolítico, aclarando que no es un brote, aclarando que son casos esperables, como hay casos en todos lados. Anualmente en Argentina hay entre 300 y 350 casos nuevos, desgraciadamente. O sea que, y es algo prevenible. ¿Qué es el SU? Es una enfermedad grave que es transmitida por una bacteria, ¿sí? La E. coli, una famosa bacteria, y algunas otras bacterias también, pero la más importante es la E. coli, y esta bacteria está en el ganado vacuno, ovino, y se contamina en un montón de, por ejemplo, verduras, vegetales, y sobre todo en la carne picada, ¿sí? Bien, ¿por qué en la carne picada es donde tenemos que tener el foco más importante? Bien, la carne picada, al ser procesada, guarda una temperatura y una humedad ideal cuando se contamina con esta bacteria, ¿sí? El mal lavado de manos, la mala manipulación, y permite la replicación de esta bacteria en mayor cantidad. Entonces, por eso que uno sugiere que en los niños menores de 5 años no se consuma carne picada, y si se consumen, las carnes tienen que estar siempre bien cocidas, ¿sí? Bien a temperatura adecuada. No le podemos dar a un nene esa carne jugosa. No, apurado no. La carne siempre tiene que estar bien cocida, que es la única manera de eliminar la bacteria, ¿sí? Es la única manera de desnaturalizar la bacteria para que no tenga su efecto nocivo, ¿sí? ¿Esto hasta los 5 años, doctora, esta situación? Sí, puede existir en algunos adultos mayores, en realidad también esta posibilidad, por eso está bueno tener en cuenta lo de la cocción, pero es el grupo etario más riesgoso, es el que tiene el receptor, es el que en general se desarrolla la enfermedad, entonces es muy importante cocinar bien a la hora de darle carne a los chicos, el buen lavado de manos antes y después, de manipular alimentos, también todos los productos pasteurizados, obviamente que conserven una buena cadena de frío, que se respete esa cadena de frío, lo que es helado, ¿sí? Que también ahora viene el verano y también corresponde tener en cuenta. Esos, digamos, y las verduras y las frutas también bien lavadas antes del consumo, tanto crudas o cocidas. ¿De qué hablamos cuando hablamos del síndrome urémico hemolítico, doctora? Bien, es una enfermedad grave, ¿sí? Se transmite por esta bacteria, con afectación principal del órgano blanco es el riñón, ¿sí? Pero se afectan todos los sistemas, inclusive hasta tener síntomas neurológicos como convulsiones. Secuelas tiene un amplio espectro, algunos no pueden quedar tan secuelados, pero en general tiene una gran repercusión hasta llegar a una insuficiencia renal crónica con diálisis y con un trasplante renal, ¿sí? Algo que es prevenible, algo que podemos evitar, ¿sí? En general. También tener en cuenta el uso racional de antibióticos, ¿sí? Recordar que no se usa porque sí un antibiótico. Qué importante eso que nos está diciendo, sí, claro que sí. Porque a veces los chicos empiezan con cuadros como decaimiento, como irritabilidad, y por ahí no sabemos qué darle y le damos algo, y en realidad lo que está incubando es un cuadro con esta bacteria, y el antibiótico lo que genera es un verdadero un amplio rompiendo la bacteria y desparramando toxina. Entonces, utilizar muy bien los medicamentos que nosotros tenemos en casa, que en general el antibiótico está siempre a mano, ¿sí? Así que eso también es un dato no menor. Bueno, atención, ¿qué síntomas? ¿Hay algún síntoma característico que nos dé la pauta a los papás, una señal de alerta? Sí, principalmente diarrea, ¿sí? La mayoría de los síndromes urémico hemolíticos arrancan con diarrea sanguinolenta, no es una diarrea común, no es una gastroenteritis habitual, con mucho compromiso del estado general, son chicos que tienen decaimiento, que quedan muy pálidos, con poco ánimo, y la pauta más importante es que dejan de hacer pis, ¿sí? Para nosotros el dato sumamente importante es que de repente cada vez hace menos pis. Si viene un chico con diarrea y con una gastroenteritis, va a hacer menos pis porque consume
consume menos, se frena mucho lo que es la diuresis o el volumen de pis que hacen los chicos. ¿En un lapso de cuánto tiempo, papá, mamá? En las tiene que estar primeras atento a 24 esto? horas uno empieza a notar cambios, ¿sí? Entonces Es es muy importante, rápido. es rápido. En general, en algunos en las primeras 24 horas y el otro en el transcurso de 72 horas, ¿sí? Pero cuando uno tiene deposiciones con sangre y ni hablar si tiene el recordatorio de saber qué consumió o qué le dio, ¿sí? Comimos afuera, pedimos un patty, ¿sí? Es muy importante consultar en tiempo y forma. Bien. Se consulta, evaluamos, no quiere decir con esto que a todo niño que tenga gastroenteritis uno va a hacerle un laboratorio y no, nosotros Claro. vamos a ir evaluando y vamos a recetar de manera necesaria para ver a quién se le pide y a quién no se le pide un laboratorio. Bueno, es importante saber también cuál es la acción que se hace desde los profesionales médicos, ¿no? Porque todo comienza con la carne, Bien. ¿no? Ese es el primer lugar, el foco, y una vez que nos enteramos que hay síndrome urémico hemolítico, hay que ir a la carnicería, hay que controlar ahí, hay que hacer algún tipo de desinfección, ¿eso es factible o no? No directamente, en realidad lo que nosotros apuntamos es que siempre las carnicerías sean controladas, sean aptas y habilitadas. Bien. Y se aconseja a la población general que el consumo sean estas carnes habilitadas. Hay que poner más énfasis en lo que es cocción y el tiempo que le damos en la cocina y en la manipulación, ¿sí? Buen lavado de manos, no mezclar tablas de carnes con verduras, porque las tablas de madera tienen hendiduras y yo lavé la lechuga, corto la lechuga y ya está lista para consumir y la corté sobre la tabla de carne. Y no tiene temperatura como para afectar la bacteria. Exactamente, entonces ahí estoy yo contaminando, ¿sí? En tener en cuenta la manipulación de alimentos después del baño, antes de comer, lavarse las manos, ¿sí? Los mismos chicos se pueden autocontaminar porque es habitual y porque tocan absolutamente todo. Y respetando esas medidas son las medidas preventivas. Bien, decíamos, ¿no? La carne, y miren qué importante todo el proceso que la doctora nos está relatando de las situaciones que se dan a diario, Sí, ¿no? totalmente. A veces en el apuro, y estamos hablando de nenes hasta los 5 años, a veces en la atención también, mamá que está cocinando y atienda a los chicos. Atención, porque es todo un dato eso, ¿no? Exactamente, tener en cuenta la cocción, el punto de cocción. Las carnes para los chicos tienen que estar cocidas, sea carne picada o bifes o carnes enteras, que tienen que tener un color homogéneo, que no tienen que liberar jugo, que no tienen que tener ese agua de color alrededor de la carne. Eso no está, no está realmente cocinado y habilitado para un niño menor de 5 años. Las hamburguesas. Hamburguesas. En lo posible afuera no. Y si yo hiciera en casa, cocinarlas muy bien. Que sean bien finitas y que estén bien cocidas. Las altas también hacen que adentro de la hamburguesa no llegue la temperatura adecuada y no se elimine la bacteria. Entonces es importante la cocción a la hora de darle a nuestros hijos, sobre todo a los menores de 5 años. A ver, claro, esto es importante porque a veces esta es la hamburguesa que compramos, ¿verdad? Tal cual. Pero las que hacemos en casa también, la casera también hay que prestarle mucha atención. No, pero las hago Sí. yo, nos dicen siempre, no tienen nada, mirá que yo las hago, es carne picada, no tiene nada. Bueno, es importante la cocción. Exactamente, tiempo de cocción, exacto, tener en cuenta que tiene que estar bien cocida. Es genial que se puedan hacer en casa porque obviamente lo casero es siempre mucho más saludable, pero es muy importante tener en cuenta el tiempo de cocción. Tiene que estar bien cocida, tienen que ser finitas, no tienen que ser muy gruesas Bien. para que la temperatura llegue al centro de la hamburguesa. Una vez que detectamos un caso de síndrome urémico hemolítico, ¿hay un tratamiento particular de aislamiento? El contacto con el resto de los integrantes de la familia, ¿cómo se maneja eso? En general, no, si no hay otros menores, sí, lo que se hace es un chequeo, si estos niños no asistieron al jardín, si no están escolarizados, en general son niños pequeños, son niños menores de 2 años, con lo cual uno tiene que chequear si no fue al jardín maternal, si no hay otros niños en la familia, chequear si hay otros síntomas asociados. En general uno hace un relevamiento en la historia clínica, quién está enfermo, quién no, si hay más sintomáticos o no sintomáticos, porque a veces no es esta bacteria, sino son otras bacterias, entonces Claro. uno tiene que ir buscando. Si no hay asistencia a otros lugares donde hay otros niños, no debemos hacer, no es como otras patologías que uno tiene que hacer tratamiento del foco. En este caso no, es tratar puntualmente a la familia. La situación está contenida, entonces Sí. hay dos pacientes, doctora nos decía. Son 2 pacientes en un lapso de menos de 15 días. En realidad me parece que hay que trabajar
trabajar en lo que es prevención, sobre todas las cosas, con la manipulación de alimentos. Estos pacientes, cuando uno sospecha un caso de síndrome urémico hemolítico, nosotros no contamos con terapia intensiva, nosotros tenemos una terapia que armamos de terapia intensiva transitoria para compensar al paciente y trasladarlo. Estos pacientes se deben derivar a lugares donde tengan terapia intensiva porque son pacientes, probablemente uno los tiene que pensar como que van a dializarse o como que van a requerir un tratamiento de mayor complejidad con el cual nosotros no contamos. Entonces inmediatamente se hace la denuncia y se traslada a este paciente a un lugar con terapia intensiva. Bueno, con la importancia que esto tiene, ¿no? Papá, mamá, porque es todas situaciones que podemos prevenir. Está claro, ¿no? El momento que transitan es muy difícil para ellos, pero sabemos que a partir de algunos cuidados específicos lo podemos evitar. Normal dentro de las estadísticas entonces que se maneja, ¿se da en algún momento particular del año mayor cantidad de casos, doctora? En general es primavera-verano, ¿sí? Por la cuestión del consumo de alimentos, esto, por ejemplo, inclusive a veces los helados cuando no conservan una cadena de frío adecuada también. Ajá. Entonces hay que tener en cuenta que sí, que es más prevalente en esta época. Pero bueno, el grupo etario de mayor riesgo son los menores de 5 años. ¿Qué pasa con lo que dejamos adentro de la heladera? ¿No? Y a veces hacemos una combinación y no cerramos de manera perfecta o herméticamente. ¿También es uno de los focos en los que puede la bacteria trasladarse? Tal cual, sí, volvemos a lo mismo, manipulación de alimentos. Uno no tiene en cuenta que las carnes tienen que estar en el primer estante, donde el lugar sea más frío, no en el último, ni abajo, ni en el medio, ni guardadas atrás y perder la noción de los días que la tengo guardada. En recipientes cerrados, que la sangre no escurra y caiga sobre otros alimentos en la heladera. Son, digamos, como cuidados de los alimentos que van a ser lo que nosotros le llevamos a la mesa a nuestros hijos. Entonces, bien, el pollo también, señal de alerta, ¿no? Exactamente, porque en realidad se pueden contaminar, ¿sí? Esto hablamos de contaminación cruzada, de apoyar, de ponerlos en tablas, de manipularlos en lugares donde exista o donde esté presente esta bacteria, ¿sí? Bueno, qué importante esto, ¿no? Para vos que estás acostumbrado, que papá tal vez, ¿no? Primerizo, pero que habitualmente el asado del fin de semana a punto. Sí. Para los chicos, bien cocido. No, rotundamente no. Un ratito más, hacemos un poquito más de parrilla para ellos. Exactamente, bien cocido. La carne tiene que estar bien cocida. Bueno, y estamos entrando en un momento particular. Voy a aprovechar que la tenemos a la doctora acá, que es gastroenteróloga infantil y que aparece, ¿no? En estos tiempos. ¿Qué le damos a los chicos? Estamos entrando ya, dejando la primavera para prepararnos al verano, vienen las altas temperaturas, pero aparece la diarrea y empezamos a hacer una combinación. ¿Qué hacemos ahí, doctora? Agua, fundamentalmente los bebés que son lactantes, que toman teta, sí, que es el mejor protector y ya sabemos que es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Sí. Y en los niños más grandes la hidratación es fundamental. La alimentación en los momentos de infecciones agudas no, si recordar, las mamás vienen desesperadas, no me come nada, no tiene que comer, esa panza si está inflamada, si está cursando algún cuadro, tiene que descansar y reposar, entonces comida no, agua. No son necesarias bebidas azucaradas, no son necesarias estas bebidas que tienen minerales, no, agua, puntualmente agua. ¿Agua de la canilla está bien o agua mineral para ellos? El agua, si es potable, es, digamos, habilitada, con lo cual pueden consumir. Si a uno le da dudas, uno podría hervir el agua y después darle el agua, o por cada litro, cuando voy a lavar las verduras y eso, por cada litro de agua poder colocar 2 gotitas de lavandina, esperar media hora y utilizar esa agua, ¿sí? Eso sería lo recomendable. Bien. ¿Frutas en este momento del año? Frutas y verduras en todos los momentos del año, muchas, en variedad, la que el bolsillo permita, claro, porque principalmente, la verdad, ¿no? Que ese es un problema y una gran limitante hoy para nuestra alimentación, pero muchas verduras, muchas frutas, un plato recomendable, un plato con 3 colores para nuestros hijos. No se permite un solo color. Bien, ¿sí? Eso es una jugar regla. un poquito más. 3 colores. Invitarlos. Y eso es un desafío para, obviamente no fideos de colores, pero sí 3 colores con los elementos que le otorgan naturalmente el color. Eso ya al chico lo predispone de otra manera para alimentarse, ¿sí?
para su futuro y también es nutricionalmente más rico. No le gusta, doctora. La fruta a mi nene no le gusta. Todos los papás dicen no. Y la pregunta del millón es, ¿qué frutas comes vos, mamá y papá? Ajá, ahí arrancamos, ¿no? Y ahí van a decirte, y poquitas, ahí está. Bueno, empecemos por nosotros a poner una fuente de frutas que de pasada tienta. Así como tienta en la góndola la golosina, la fruta en el medio de la mesa tienta, ¿sí? Tiene que estar un poco más a disposición. Siempre, no guardada en el estante de la heladera. La fruta tiene que estar, yo entro a la cocina y me choco con la fruta. ¿Y qué como? Y una fruta. Te invita ya de esa manera. Porque normalmente los papás decimos, no, mira, la verdad que estamos apurados, que vamos y venimos. Tiene en la alacena ahí unas galletitas, un poco de harina, y la harina empieza a ser parte del hábito, de la costumbre, y dejamos la fruta, ¿no? Es lo más práctico, lo más rápido. Tal cual. Lo que tratamos nosotros es que la alimentación de un chico sano sea variable, no hay restricciones, digamos, pero sí hay limitaciones en cantidades y hay que fomentar una alimentación saludable. Las frutas, las verduras y las legumbres deberían de ser nuestra base nutricional y a partir de ahí ir complementando con otros alimentos, que no suele pasar por una cuestión económica, a veces por una cuestión de hábitos, a veces es hábitos. Bien, claro, porque hay algunas familias también, y que nos pasa a muchos, que la carne es habitual, la podemos dejar un poco de lado y empezar a buscar otras alternativas para los chicos. Sí, tal cual, un plato variado, un plato que ofrezca muchas cosas y no me come, y empezar a jugar, y empezar desde tempranas edades, esto es no es empezar a los 5, esto es empezar entre los 6 y los 8 meses, donde el chico comienza a conocer el mundo de la alimentación, porque si nosotros comenzamos a los 2 años, vamos a llegar tarde, si el chico ya tiene texturas instaladas, colores instalados, que va a ser muy difícil de modificar. ¿Hay un límite en cantidad de fruta que los chicos pueden comer durante el día? En general no nos pasa que hay un exceso, sí, puntualmente. A veces cuando hay un exceso de cítricos hay que tener en cuenta los azúcares. Las frutas tienen azúcares naturales, entonces yo digo, le doy jugo natural todos los días para acompañar. No, todos los días y en varios momentos en el día no, porque son azúcares también. ¿Sí? Bien. O sea, en realidad ver qué tipo de fruta y de alimentos le estoy dando. Doctora, tengo una pregunta por acá, me parece interesante poder transmitirla también, porque mamá me cuenta por acá que guarda comida. Bien. ¿No? Comida que quedó, la meten en la heladera. Sí. Ya está, ya pasó por el proceso de la cocción, ahora está guardada. Tengo que tener cuidado con lo que comparte la heladera. Sí, en el lugar, en el estante del medio, sí, no más para abajo. Recordemos que las verduras van abajo de todo. Siempre. Por una cuestión de menor temperatura, las carnes arriba del todo, y en el medio restos de comida, recordar los días que tengo la comida, porque a veces se junta. Sirve el rejunte, sirve servir puchitos de puchitos, la comida recalentada se consume, ¿sí? Sí, claro. Hay que guardarla bien en un recipiente cerrado y reutilizarla, ¿sí? Recordar los tiempos, por ahí no dejarlas al final, rotar, ¿sí? No tener todo al fondo de la heladera. Bien, hay un dato importante que está buenísimo poder comentar, lo que tiene que ver, la doctora ya lo marcó en varias oportunidades cuando hablamos de la cadena de frío. ¿De qué estamos hablando y por qué es tan importante también para los chicos? Bien, cuando hablamos de esto es que un producto es apto y habilitado desde la largada de su cierre y su proceso, sí, con una cadena de frío que tiene que ver con el transporte, que sabemos que esto está totalmente controlado, y con el pasaje a heladeras comerciales o lugares de comida y hábito. Respetar estos lugares, ir a consumir a lugares, en algún momento, en algún lugar, se ven, camionetas de determinados productos alimenticios que por ahí no estén habilitadas o que estén mucho tiempo los productos sin ser guardados en las heladeras, ¿sí? Tener en cuenta esto. En esos lugares, primero denunciar, porque no tiene que pasar eso, se tiene que respetar la cadena de frío, ¿sí? Y segundo, si nosotros tenemos dudas, no consumirlo, ¿sí? Si nosotros nos da temor de que, acá me parece que no se respeta la cadena de frío, la verdad que preferible no consumir. Bueno, me transmite por acá una mamá, vamos a ver si en la definición de los profesionales médicos ustedes saben, el está empachada, lo escuchamos siempre, sí, ¿no? Y por acá Marce me dice que es una mamá, buenos días, dice mi hija tiene 7 años, come de todo. Bien. Pero evidentemente, y a ustedes ya debe ser claro el proceso, cuando los papás decimos, mira, yo creo que está empachada, bien, ustedes hacen también una interpretación de la situación que estamos trasladando.
me dice, ¿qué hago? ¿Cómo cambio esto? ¿Tiene que ver también con la alimentación, esta situación por la que atraviesan los chicos? Sí, en general cuando los papás vienen está empachado tiene que ver con una transgresión alimentaria, por lo general. A veces es un cuadro, una intercurrencia, una infección, sí, que uno lo toma. Lo que primero que nada recomendamos es no medicar absolutamente con nada. No necesitamos ningún té especial, ningún yuyo, ninguna medicación, nada. Cuando entra un bicho tiene que salir y el cuerpo es sabio, lo va a sacar vomitando, lo va a sacar con una diarrea. Pero mira que le podemos dar una pastillita de carbón, ¿eh? No es necesario, bien, tiene que salir, bien, ¿sí? En los chicos, bien. que no es lo mismo que en el adulto, que no me voy a meter. Cuando entra algo, el cuerpo hace lo necesario para depurarse de eso que entró. Bien, ¿sí? bien. El cuerpo y hay se que defiende. respetarlo. Nosotros lo que hacemos es acompañar ese cuadro. Bien. La mayoría de los cuadros son virales. En esta época puede haber algo bacteriano por la temperatura y porque viene el verano. Se acompaña con la hidratación. Mamá, papá, tenemos que tener en cuenta, ¿hace pis? Sí. ¿Toma agua? Sí. ¿Vomita después de tomar agua? Esperamos media hora, volvemos a intentar. Y seguimos y seguimos. Si hace pis poquito, está hidratado, lo controlamos, nos da dudas, son chiquititos, tienen menos de 2 o 3 años, vamos a la guardia, vemos si está hidratado, lo vemos si es necesario 2 o 3 veces y lo acompañaremos, ¿sí? No se medica. Bien. También por estos cuadros, ¿sí? Las diarreas no se medican con antibióticos, salvo excepciones que seremos los profesionales que mediquemos. Bien, ¿sí? bien. Si no, hacemos un SU. Ahí es donde hacemos un SU. Perfecto, es muy importante. Bueno, van surgiendo algunas dudas, está buenísimo realmente que ustedes también, yo agradezco mucho realmente a los profesionales del Hospital de Esquel que nos den esta posibilidad, ¿no?, de trasladar la información, porque entendemos que es absolutamente necesaria para ustedes que están en casa, porque nos dan cuenta de la aparición del síndrome urémico hemolítico. A todos nos ponen señal de alerta, pero tenemos que saber que se puede prevenir. ¿Hay algunas situaciones que son estacionales, doctora? Algo que, además de esto, que es constante, tenemos que estar atentos ahora esperando el verano. Y esperando el verano, en realidad nosotros lo que recomendamos es hidratación, el cuidado del sol, el cuidado de sobre todo, prevenir accidentes en lugares donde hay agua. Nosotros tenemos río, tenemos lago, tenemos, siempre con la presencia de un adulto, ¿sí? La supervisión de adultos es sumamente importante, y no dejarlos, no, que sí, que sabe nadar, que sabe, sí, recordar que es un riesgo, que el chico siempre es más osado, que no mide miedos ni tiene limitaciones y que somos nosotros los que tenemos que estar. Es verdad que tienen que disfrutar, que naturalmente está todo para disfrutar, pero tener en cuenta esto, ¿sí? Con la supervisión, que por ahí es el riesgo del verano, además de los cuadros virales y las gastroenteritis, son los accidentes de tránsito, transportar a nuestros niños como corresponde, ¿sí? Y los accidentes en lugares con agua, que también hay que tener mucho cuidado. Bueno, me quedo con esto último. Papá, mamá, que no alcanza para la sillita, para que los chicos vayan de manera correcta. Mamá, entonces, en la parte de atrás, en el asiento de atrás con los chicos en resguardo. Niños siempre tienen que ir trasladados en su asiento de seguridad. Bien, ¿sí? Está más que estudiado, ¿sí? que cualquier tipo de accidente, inclusive un freno habitualmente en la ciudad, a pocos kilómetros, nuestros hijos se desprenden de nuestros brazos. No tenemos forma de retenerlos o salen de la cavidad vehicular. Y algo que para adultos con un cinturón de seguridad no deja ningún tipo de secuela, para los niños puede ser terriblemente grave. Para la familia, para nosotros, que estamos del otro lado y recibimos esas situaciones, te marcan y son muy difíciles, te enojan y hay que seguir. Entonces es sumamente importante trasladar bien a nuestros niños, aunque lloren, patalean, y lo digo como experiencia propia. Una es muy correcta, la otra es incorrecta total, y se para, se ata, se para, se ata, se para, las veces que sea necesario. Perfecto. ¿sí? Es la única forma segura de trasladar a nuestros hijos. Bueno, doctora, ¿surgieron mayor cantidad de consultas en este tiempo? Sí, en cuanto a la guardia, sí, tenemos una guardia mucho más activa, más movida. Recomendar a la población general que utilice sus consultorios, que retome la consulta de su pediatra de cabecera, que muchas veces baja dudas, que uno entiende que llega el fin de semana y que uno tiene dudas y que tiene temores. Retomar a la consulta, a los controles de salud, recordar que si nuestros niños están sanos y controlados, las infecciones y las enfermedades van a ser probablemente banales y transitorias, y no voy a tener que acudir tanto a la guardia, ¿sí? Tener en cuenta eso, porque la guardia es esto, para el uso de urgencias, para el uso de emergencias,
urgencias, somos un hospital zonal para toda la comarca, somos en general 2 pediatras de guardia, 1 de neo y tenemos que cubrir todo. Paciencia cuando van a la guardia. Bien. Eso. Fundamental, fundamental. Doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es la doctora Lorena Garcés, ella es pediatra, es gastroenteróloga infantil, es la presidenta de la Sociedad Infantil Argentina, de Pediatría, la filial Esquel, y la verdad es que, bueno, es esa un poco la intención, ¿no? De acompañarlos también, papá, mamá. Sabemos que nos han quedado muchas consultas, muchas dudas, pero vamos a intentar nosotros también desde aquí que estas visitas sean más frecuentes, para que realmente nos podamos sacar las dudas entre todos. Acompañarnos en este proceso porque es un aprendizaje, ¿no? Como ciudad, ya saben, miren, mientras estábamos hablando con la doctora teníamos allí la posibilidad de tener algunos flyers con mucha información de todo lo que tiene que ver con la higiene. Los cuidados que tenemos todos los días, bueno, reforzarlos un poquito más y el eje está en la cocción de los alimentos, así que fundamental.